Esto es A Criterio de... Lista CEP 4 megapuentes vacacionales. Congreso de Hidalgo gastará 69.3 millones de pesos en letras doradas. Hallan 22 fosas, identifican 337 cuerpos. 194 huérfanos tras explosión de ducto en Tlahuelilpan. Activan contingencia atmosférica extraordinaria en el Valle de México. Mala calidad del aire en 4 de 6 regiones en Hidalgo. Denunciarán a la UAEH si no justifica recursos. Aprueban los matrimonios igualitarios en el estado de Hidalgo. Esto es A Criterio de... Ya es martes 14 de mayo, estamos en Criterio, de nuevo en A Criterio de. Les agradecemos por estar aquí con nosotros en un día muy distinto a otros días, porque tenemos en Pachuca, como hace muchos años no teníamos, una calidad del aire muy mala, tirando a pésima. Noticias: en el Congreso del Estado se aprobaron los matrimonios entre personas del mismo sexo, lo que le llaman ahora matrimonios igualitarios. Se encuentra como todos los días conmigo Federico Escamilla y Sara Elizondo. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Hola, Excelentemente bien. ¿Cómo estás, Sarita? muy bien. Aquí ya empezando pues otro noticiero aquí para pues los lectores y seguidores de Criterio Hidalgo. Como dicen, tenemos temas muy importantes, temas que a usted le interesan y que a usted le atañe. Por favor, hoy tenemos una pregunta, Sarita. Sí, exactamente. Queremos que nos digan qué tanto consideran que les afecta justamente la mala calidad del aire, si lo han sentido, si físicamente les ha causado algún malestar. Bueno, pues nos comenten, por favor, y vamos a después darle lectura a todos sus comentarios. Además de esto, hoy tenemos una entrevista con Carlos Ibarra, presidente de la Red por la Inclusión de la Diversidad Sexogenérica. Por favor, déjenos sus comentarios. Él nos viene a platicar acerca de la aprobación de matrimonios igualitarios aquí en el estado de Hidalgo, que se dio hace un par de horas en el Congreso. Y hablaremos por teléfono con el secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales de Hidalgo, Benjamín Rico, con quien platicaremos sobre todo este tema. Si usted no lo sabía, ayer fue el día más contaminado del planeta. En toda la historia de la humanidad, ayer fue el día más contaminado. Hoy en la Ciudad de México, después de jaloneos intensos, se activó la contingencia ambiental atmosférica extraordinaria debido a estas condiciones. Y aquí en Pachuca, si usted mira a su alrededor, verá que hay una bruma que está en la ciudad, y no es polvo, es contaminación. Así que hay que empezar a preocuparnos como ciudadanos y hay que empezar a tomar acciones para ver qué vamos a hacer de aquí al futuro. Así es. Y bueno, sin más preámbulo, nos vamos con las noticias rápidas con Sara Elizondo. Esto es A Criterio de... La Secretaría de Educación Pública estudia reacomodar los días de Consejo Técnico Escolar para crear 3 puentes de 4 días y 1 de 5 días durante el ciclo escolar 2019-2020. El anteproyecto enviado el 10 de mayo a la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria alinea algunos viernes del Consejo Técnico con los días de descanso que marca la ley. Por ejemplo, de avanzar esta propuesta, para noviembre el Consejo Técnico sería el viernes 15 y se juntaría con el puente del 18, que es un lunes, por el tema de... la situación de la revolución, perdón. Para conmemorar los 150 años del Poder Legislativo, el Congreso de Hidalgo colocaría 2 frases con letras bañadas en oro por un costo de 69,330 pesos en el muro del honor en el Salón de los Plenos. La cifra es 24 veces mayor que lo pagado en la 63 legislatura. La leyenda 2019 150 aniversario del Congreso Constitucional y Constituyente del Estado Libre y Soberano de Hidalgo tendría un costo de 36,900 pesos. Y la leyenda 2019 conmemoración de 150 aniversario de la elección del Estado de Hidalgo costaría 32,000 pesos. El gobierno federal informó que entre el 1 de diciembre de 2018 y el 13 de mayo de este año se han encontrado 81 sitios con 22 fosas clandestinas en México, de las cuales se han exhumado 337 cuerpos que ya han sido identificados. La localización de la mayoría de los cuerpos ocurrió en estados como Colima, Tabasco, Sonora, Zacatecas, Guerrero y Jalisco, según informó el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas. Después de la explosión del ducto de petróleos mexicanos ocurrido en el municipio de Tlahuelilpan el 18 de enero pasado, 194 infantes perdieron a alguno o ambos padres, según dio a conocer el sistema DIF Hidalgo. 69 de los menores son oriundos del municipio, 1 de Tetepango, 2 de Mixquiahuala, 2 de Tepetitlán, 3 de Jacuba, 10 de Atitalaquia, 42 de Tezontepec de Aldama y 55 de Tlaxcuapan. A ellos se suma un niño que vive en Michoacán y 2 adolescentes en Guatemala.
La Comisión Ambiental de la Megalópolis activó la contingencia ambiental atmosférica extraordinaria por partículas menores a 2.5 micras en la zona metropolitana del Valle de México. La calidad del aire en el Valle de México fue muy mala durante esta mañana, según datos de la estación Nezahualcóyotl, situación que se registró en 12 de 15 estaciones de la Ciudad de México. Bueno, estas son noticias rápidas aquí en el estado de Hidalgo. Quiero saludar primero a la gente que se está conectando y nos está saludando por medio de redes sociales. A Sonia Ramírez Baños, a Edson Martínez, Julio Luis Pérez, José Luis Pérez, Belani Aguilar y José Marduk Olmos. Muchas gracias por seguirnos. Por favor, coméntenos, pregúntenos, díganos lo que quiera. Aquí lo vamos a pasar completamente en vivo por medio de nuestro Facebook Live. Pues empecemos con el análisis de las noticias. Federico, ¿con qué empezamos? Con la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Sigue el show en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Ayer, Santiago Nieto dio a conocer que podrían proceder penalmente contra la universidad en dado caso de que no se compruebe la procedencia lícita del dinero de las cuentas que se encuentran congeladas de la máxima casa de estudios del estado de Hidalgo. Recordemos que ayer hubo una reunión entre Santiago Nieto y el rector de la universidad, en el que, según un informe del rector que dio a conocer vía sus redes sociales, platicaron sobre cuáles iban a ser los canales de comunicación para poder entablar un diálogo y poder ir poco a poco justificando toda la procedencia del dinero que está en estas cuentas. Más tarde, Santiago Nieto dio declaraciones al periódico Reforma, en las que aseguró que si la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo no justifica el próximo jueves, que habrá una reunión con la gente de la universidad, no justifica la procedencia lícita de estos recursos, va a haber inevitablemente denuncias penales. Él dice que son movimientos inusuales. Dice que no son movimientos en cuentas que sea lo normal, que no es normal que una universidad haga movimientos de Estados Unidos a España, a Suiza, y que como no es común, pues de ahí viene toda esta suspicacia de que existe o podría existir lavado de dinero. Así son 150 millones de dólares. 151.9 millones de dólares. Así es, que se están revisando y que pues además ya son nada más solo 2 días para poder presentar pruebas. En un mal día del peso serían casi 3,000 millones de pesos. En un mal día. En un mal día del peso. Estamos hablando realmente de una cantidad estratosférica de dinero que uno se preguntaría si es tan lícita la procedencia de estos recursos, por qué han tardado tanto en demostrarlo, y si es como lo ha dicho y lo ha insistido Gerardo Sosa, pues no tendría que haber mayor preocupación por parte de las autoridades universitarias, a las que insistimos, yo veo nerviosos, yo veo muy preocupados por no poder comprobar de dónde viene este dinero. Y bueno, los contadores ahora, los trabajadores de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo están trabajando 24 horas al día. 24/7. Para la audiencia que tienen el jueves allá en la Unidad de Investigación Financiera de Hacienda. Es una audiencia, me parece que tienen ahí con Santiago Nieto, en donde van a desahogar las pruebas y van a dar a conocer pues lo que tienen los papeles, en donde dice el rector Adolfo Pontigo Loyola que es lícito ese dinero y que lo van a comprobar, ¿no? Pero mientras pues ya están echándole ganas. Y yo sé que los profesores están mandando sus actas de nacimiento y algunos otros documentos, pues para que vean a dónde se paga toda esta situación. Y bueno, justamente fue en el mes de febrero donde se determinó este congelamiento de cuentas porque, bueno, pues no sabía la procedencia, que además son cantidades, pues, exageradamente altas. Estratosféricas. Así es. Entonces, bueno, pues al final hay que comprobar, son entidades públicas y además, bueno, va a haber un proceso justamente ya a nivel federal en el tema de las universidades para que, bueno, pues todas actúen de manera transparente y, bueno, pues no tengan duda que tuvo que ver algo este tema de la Autónoma del Estado de Hidalgo. Bueno, ¿le parece bien si vamos con el video de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo? Vamos a verlo. Con más. Los dejamos con el video. En caso de que la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo no justifique el próximo jueves el origen lícito de 151 millones de dólares transferidos a sus cuentas, se presentará una denuncia penal, advirtió Santiago Nieto Castillo, titular de la UIF.
Ese día, informó el funcionario, se tiene programada una audiencia en la que la Casa de Estudios podrá explicar el origen de los recursos bloqueados. El pasado 26 de febrero, la UIF informó que había solicitado el congelamiento de las cuentas de una universidad estatal al detectar transferencias sospechosas desde 22 países por más de 150 millones de dólares. El funcionario federal dijo que los movimientos realizados no son normales para una universidad, además de que se detectó un uso irregular de los recursos. Tras unirse ayer con Nieto Castillo, Adolfo Pontigo Loyola, rector de la UAEH, aseguró en un comunicado que tiene todas las pruebas y documentación para presentar ante la UIF y sustentar la licitud de los recursos. Estamos de regreso. Pues el siguiente tema es un tema que nos debe de preocupar a todos, es la calidad del aire. Ayer, según organizaciones internacionales, ayer fue el día más contaminado en la historia de la humanidad, y aquí en Pachuca, en Hidalgo, no fue la excepción. Tenemos en la línea a Benjamín Rico, secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales de Hidalgo, con quien platicaremos sobre esta situación que se detonó ayer y la cual necesitamos, una, saber qué pasa, y dos, saber qué vamos a hacer. Secretario, ¿nos escucha? Sí, buenas tardes, a sus órdenes. Creo que escuchamos muy bajo al secretario. Secretario, ¿nos escucha? Sí, lo escucho. Buenas tardes, secretario. Secretario, ¿nos podría platicar cuál es la situación que prevalece en Hidalgo y en Pachuca? Sí, cómo no, derivado de, no solamente de las condiciones climatológicas que hoy inciden en el centro del país, debido a una alta presión que existe en la Valle de México y que la parte de Hidalgo no es ajeno, así como la cantidad de incendios que se han registrado en toda esta parte de la zona metropolitana de Pachuca y Mineral Reforma, que nos han disparado desde el día de ayer nuestros índices de contingencia ambiental, de tal manera que el día de hoy, de acuerdo a los protocolos que marca el Consejo de Contingencias Ambientales, nos vimos en necesidad de reunirnos para poderlos analizar, y una vez que hemos hecho esta reunión y que cumple con los protocolos, primero de que los elevan a más de 110 los índices de contaminación, que permanecen más de 3 horas de manera constante alineados a nuestros dos centros de monitoreo, como es el Parque del Reguilete y como es el Parque del Maestro, y que las condiciones climatológicas no nos van a favorecer en las próximas horas. Se acaba de emitir la contingencia ambiental en su fase 1 por parte del Consejo Técnico de Contingencias Ambientales. Esto es para Hidalgo. Esto es para la parte de la zona metropolitana de Pachuca y Mineral Reforma. ¿Por qué esta parte? Es muy importante aclararlo. Porque en esta parte habita cerca de 600,000 habitantes hidalguenses en una porción del 6% del territorio estatal, donde ya hemos construido este consejo técnico que nos permite tener un sustento técnico legal para poder emitir este tipo de contingencias, porque incide en la actividad económica y en la vida cotidiana del quehacer diario de la población. Por ejemplo, cada uno de los que lo conforman tendrá que hacer la tarea que les corresponde en el ámbito de su responsabilidad. Secretario, por ejemplo, ¿qué significa adelante esta contingencia? Significa que la Secretaría de Educación Pública, en el ámbito de su responsabilidad, tendrá que prohibir en los centros escolares públicos y privados de todos los niveles educativos que realicen actividades al aire libre. Es decir, que se suspendan actividades cívicas en sus áreas de las escuelas, actividades deportivas, de recreo y otras que expongan innecesariamente la salud de la población escolar, así como de su planilla laboral, los maestros y los administradores de cada una de esas escuelas. La Secretaría de Salud tendrá que generar una información de monitoreo de vigilancia epidemiológica para detectar si nos incrementa el número de enfermedades por problemas respiratorios, y además ayudará junto con los municipios la vigilancia de aquellos negocios que venden comida al aire libre.
y el municipio de Pachuca y la área de la Reforma harán todo lo que está dentro de sus ámbitos de responsabilidad, operativos especiales en zonas de congestión vial para agilizar la circulación. Deberán hacer recorridos de vigilancia para detectar o limitar aquellas acciones que aporten emisiones de contaminación al aire libre. Tendrá que evitar también en el ámbito de su responsabilidad la obra pública que implique en pavimentación, asfalto, bacheo, aplicación de pinturas, etcétera, etcétera, y todas aquellas acciones que impliquen emitir más contaminación al medio ambiente. La Secretaría de Seguridad Pública, también en el ámbito de su responsabilidad, tendrá que vigilar que todos aquellos acuerdos que hemos signado en este Consejo Técnico de Conciencia Ambiental se cumplan incluso con el uso de la fuerza pública. Y Obras Públicas del Estado también hará su parte. Suspenderá las actividades de bacheo, pintura, pavimentación y todo aquel tipo de obra que implique el traslado de materiales de bancos de material hacia el lugar de la obra. La parte de la comunicación social del gobierno del Estado concertará con todos los medios de comunicación públicos y privados difundir todas las acciones que ha tomado la decisión del Consejo Técnico de Conciencias Ambientales emitir para salvaguardar la salud de la población. Y Secretario, si no baja la contaminación en las próximas horas, ¿cuál seguiría el procedimiento? ¿Se podría elevar a una fase 2 de contingencia? Si se mantienen las condiciones como hasta hoy, tenemos que seguir sosteniendo la emisión de esta contingencia fase 1. Si se incrementa y se rebasa más de 110 los contaminantes del material particulado, tendremos que ir a la fase 2. Y en ese ya implica, por ejemplo, cerrar empresas como las tabiqueras, los bancos de material, prohibir el que se despache gasolina en horarios de 10 de la mañana a la 1 de la tarde, y una serie de acciones, pero que ya implican cancelar, prohibir, detener, incluso vehículos que ostensiblemente están contaminando. ¿A qué hora tienen programada otra reunión de su comité? Decidimos que hoy a las 8 de la noche, esperando que las condiciones meteorológicas nos favorezcan, poder evaluar cómo están nuestros índices de contaminación y tomar las decisiones correspondientes. El gobernador Omar Fayad nos ha pedido que muy por encima de las decisiones técnicas y jurídicas, salvaguardemos la salud de la población hidalguense. Señor secretario, ¿hay riesgo de que se limite la vehicular en la zona metropolitana de Pachuca? Si las condiciones climatológicas no nos ayudan y los índices de contaminación no nos bajan, tenemos que, lo marca el reglamento, tenemos que detener todos aquellos vehículos que no porten el holograma de verificación correspondiente y todos aquellos vehículos que contaminen de manera ostensiblemente. Esos vehículos tendrán que ser detenidos. Señor secretario, ayer el Sistema Nacional de Información de Calidad del Aire informaba que en Pachuca había 152 ICAS. ¿Esto es correcto? Lo que pasa es que nosotros dentro de nuestro protocolo manejamos una unidad muy diferente a lo que maneja el Valle de México. Ellos manejan un índice de metropolitano de contaminación ambiental, pues se le llaman IMECA. Nosotros manejamos lo que nos marca la norma, que son para el ozono y partículas por millón, y para el material particulado, que es lo que ahorita nos está incrementando, que es el PM10, manejamos microgramos por metro cúbico. Es decir, manejamos una limitante mayor a 125 microgramos por centímetro cuadrado, por metro cuadrado. Señor secretario, según el SINAICA, de las 7 regiones que hay en Hidalgo, 5 no cumplen con los límites o no cumplen con la calidad del aire. ¿Esto a qué se debe? ¿Es algo que ya se veía venir? ¿Es una situación climatológica? ¿Por los incendios? ¿Son los incendios? ¿O realmente ya estamos teniendo consecuencias de nuestro estilo de vida? Yo creo que todo suma. Suma porque los esfuerzos que hoy hemos hecho, a pesar de haber incrementado de un 22% a un 30% el porcentaje de verificación en Hidalgo, no ha sido suficiente.
A pesar de que hemos hecho operativos de calidad del aire con las patrullas ambientales que ustedes han visto a lo largo y ancho del estado, no ha sido suficiente. A pesar de que hemos incrementado un programa de regularización de las empresas que emiten contaminación, hemos incrementado de 1,100 a 1,800 las empresas que hoy ya están regularizadas, no ha sido suficiente. Y también tenemos que decirlo, las condiciones climatológicas no nos ayudan a que los vientos adquieran mayor velocidad y desplacen ese tipo de contaminación. Y también tenemos que decirlo, ha habido un fenómeno atípico en el número de incendios que se ha generado en toda la parte centro, fundamentalmente del país, sin dejar de desconocer que estados como Jalisco también registraron un número de incendios histórico, muy por encima de lo que se ha registrado hasta el día de hoy. Y todo eso va sumando y que da como consecuencia que tengamos que tomar ese tipo de medidas. Pero lo importante es que este gobierno, el gobierno del licenciado Omar Fayad, tiene hoy ya los mecanismos técnicos y jurídicos para poder responder de manera oportuna a ese tipo de contingencias. Hoy lo estamos haciendo, hoy lo estamos demostrando con una coordinación extraordinaria que yo debo reconocer con la presidencia municipal de Pachuca y de manera de Reforma, que nos ha permitido, o que nos va a permitir enfrentar con mayor posibilidad de éxito este tipo de contingencias. Secretario, ¿se reforzará el trabajo justamente con las empresas? Porque, bueno, se sabe en zonas como Tula y en otras que pues las empresas están en una situación de revisión, que tienen que estar constantemente monitoreadas, por un lado, y también el llamado a la población pues para que colaboren y evitar pues el tema de contaminación. Sí, es muy importante lo que tú comentas, ahí los medios de comunicación, al que yo les debo reconocer que en estos momentos juegan un papel muy importante, de que no solamente basta la voluntad política de un gobierno para poder sacar adelante los temas de contaminación ambiental, sino que se requiere, y es muy importante, poder tener una conciencia social de que en este asunto del medio ambiente, de la contaminación del medio ambiente, es una responsabilidad absolutamente de todos, porque el espíritu final de todas estas decisiones es proteger la salud de toda la población, fundamentalmente para aquella población como son los niños, las mujeres embarazadas y la gente de la tercera edad, la población vulnerable. Secretario, le agradecemos mucho su atención. Entonces, ¿es contingencia ambiental fase 1? Así es, contingencia ambiental fase 1, así lo determinó el Consejo Técnico de Contingencias Ambientales, y hoy a las 8 de la noche habremos de hacer la primera evaluación para tomar la decisión si la mantenemos, la suspendemos o incluso pues se puede decretar la fase 2. Le agradecemos mucho, secretario, su atención. Estaremos al pendiente de lo que pasa en este consejo y de lo que pase también conforme vaya pasando el día respecto a la calidad del aire en Hidalgo. Pues gracias, y les agradezco mucho la oportunidad que nos dan de poder comunicarnos con toda la población, porque sí es muy importante que ellos sepan las consecuencias de lo que estamos haciendo el día de hoy. Te agradecemos mucho. Estábamos viendo en pantalla unas imágenes, a ver si las podemos volver a ver, de cómo se veía la ciudad de Pachuca ayer y cómo se veía hoy. Realmente yo tengo memoria de muchos años y nunca había vivido algo así, más que en los días festivos que aventaban cohetes o en Año Nuevo que quemaban llantas. Realmente lo que estamos viendo en las imágenes pues es realmente preocupante. Yo recuerdo imágenes así en Ciudad de México, en otros lugares, pero aquí en Pachuca yo nunca había visto esto. Y además, bueno, estábamos platicando también fuera del aire que el año pasado, bueno, ocurrió este tema del incendio mineral de la Reforma, y bueno, ahí sí veíamos un ambiente muy turbio, muy nublado, y evidentemente pues no es la misma situación, no es la misma condición, sin embargo, bueno, pues el ambiente se ve bastante enrarecido y hay que tener cuidado. Y por medio de redes sociales, Pedro Perrusquía nos dice, necesita ecología hacer su parte, todos aquellos que no cumplan con la verificación, pero también deben cuidar a los centros que verifican para que no reciban su mochada y darle el engomado, ¿no? César Elías Hernández dice, en el Nuevo Tizayuca tenemos un canal de aguas negras a cielo abierto que emana diariamente fuertes olores. Esta contingencia con lo que padecemos diariamente es el problema y abona a esta. Dice otro, César Elías, también señor secretario, en la zona empresarial las empresas hacen sus descargas de aguas usadas sin tratarlas y sin pagar sus derechos. Es importante recalcar y volver a señalar cuáles son las medidas preventivas que hay que tomar. Entre ellas es evitar las actividades al aire libre,
evitar hacer actividades cívicas, culturales, deportivas y de recreo al aire libre y en centros escolares. Se recomienda permanecer en interiores con ventanas y puertas cerradas, evitar la cocción de alimentos con leña, carbón, gas, no prender velas, incienso, no fumar. En caso de contar con aire acondicionado, utilizarlo en modo de recirculación. Se tiene que realizar una actividad de limpieza que sea en húmedo, acudir al médico en caso de haberse expuesto al humo o si se sienten molestias, evitar el uso de lentes de contacto, facilitar el trabajo desde casa, especialmente para los trabajadores que forman parte de los grupos sensibles en caso de contingencias como estas. Y pues prácticamente es, si no tiene usted que salir de su casa, no salga, manténgase resguardado. Si no tiene que utilizar el automóvil, no lo use. Si puede usted compartir el automóvil con alguien más, compártalo y tratemos de paliar la situación. Yo insisto, es una situación que yo nunca había visto aquí en Pachuca, que es preocupante, es preocupante ver cómo comenzamos a tener índices de contaminación tan elevados. Bueno, aquí la producción nos puso una imagen en la que están compartiendo de la Semarnat, donde les vamos a contar más o menos las regiones de Hidalgo. Tula Tepeji tiene mala calidad en 2 de sus 3 zonas de control. Tulancingo tiene calidad mala de aire. Pachuca en sus 2 zonas, en la del Reguilete también tiene mala calidad. Mineral de la Reforma también. Tizayuca, Huichapan y Tepeapulco es la única región de estas que revisa la Semarnat que tiene buena calidad de aire. Y hablando del Sistema Nacional de Información de la Calidad del Aire, la SINAICA, ellos tienen el monitoreo también en Tetalaquia, Atotonilco, Tepeapulco, Huichapan, Tepeji, Tula, Pachuca y Tizayuca. Estamos hablando también, no solamente Hidalgo, en la zona centro del país, estamos hablando que Cuernavaca, que la Ciudad de México, que Puebla, Toluca, el centro del país está teniendo, pues realmente le está pasando muy mal en una cuestión de medio ambiente, y pues son las consecuencias de nuestros actos a fin de cuentas, ¿no? Como seres humanos estamos acabándonos el planeta, como seres humanos, ya no le comenté yo al secretario, pero estamos cuidándonos de los popotes y de los vasos de unicel y estamos dejando otras cosas también. Jorge, allí vas. Estamos dejando también cosas muy importantes como es la contaminación del aire, ¿no? ¿Qué mundo le vamos a dejar a nuestros hijos? ¿Qué mundo le vamos a dejar a las siguientes generaciones? Y no tenemos que esperarnos a ver las siguientes generaciones, estamos empezando a ver nosotros mismos las consecuencias de lo que estamos haciendo. Entonces, pues le invitamos a que también usted analice las cosas, usted piense en su futuro y empezar a hacer lo propio por el planeta. Estamos ya con Carlos Ibarra. Él es presidente de la Red por la Inclusión de la Diversidad Sexogenérica y él está aquí con nosotros. ¿Por qué? Porque hoy en el Congreso del Estado se aprobó o se legalizó el matrimonio entre personas del mismo sexo, lo que llaman ahora el matrimonio igualitario, después de más de 2 años de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación le pidió a los gobiernos y a los congresos de los estados que reformaran sus leyes de la familia para no discriminar a ninguna parte de la sociedad, y después de más de 6 años de lucha de algunos sectores en Hidalgo que pedían este derecho, y como lo hemos dicho aquí y lo hemos dicho muchas veces, los derechos de los terceros, los derechos de los demás no se pueden poner a consideración de encuestas ni a consideración de grupos. Carlos, para empezar, felicidades. Te felicitamos a ti, como felicitamos a toda la comunidad LGTB del Estado, porque pues es un triunfo, y no nada más es un triunfo para ustedes, es un triunfo para la sociedad, es un triunfo para los derechos civiles en Hidalgo. Muchas gracias a Criterio por la invitación. La verdad es que el día de hoy nos encontramos muy felices, nos encontramos de fiesta, diría yo. Ver que después de que en 2016 la Suprema Corte de Justicia de la Nación da esta resolución para declarar inconstitucional que no se nos permita a las personas gays, lesbianas o bisexuales contraer matrimonio, y que al día de hoy, por la verdadera existencia de voluntad política, porque es lo que ha caracterizado esta legislatura,
pues estamos de fiesta, ¿no? Es magnífico, casi se nos salen las lágrimas hace un momento en el Congreso y yo creo que es algo que va a llegar lejos porque la inclusión social es algo que se tiene que lograr en el Estado. El matrimonio, al igual que la identidad de género, es algo que se ha venido luchando por esto, pero no es lo único. Se tardaron los diputados, ¿no? Se tardó en la legislatura. Pues en realidad yo creo que no tanto. O sea, forma parte de los postulados que tiene Morena. Entonces, obviamente fueron sacando cosas previas, pero creo que salió relativamente rápido. Hay otras cosas que todavía están en el Congreso, como es el tema de la interrupción legal del embarazo y demás, que también se tienen que legislar, porque hay que poner sobre la mesa en el estado de Hidalgo la existencia de los derechos sexuales y reproductivos, que muchas veces se nos son negadas por diferentes condiciones. ¿Qué conlleva esta reforma? Cambiaron y derogaron algunos artículos Sí. de la ley de la familia. ¿Qué cambiaron? Bueno, básicamente el eje central es que nuestra ley decía que el matrimonio era entre un solo hombre y una sola mujer. Y estos busca que ahora diga entre dos personas. ¿Por qué? Porque al final del día esta ley era discriminatoria. El no permitirnos acceder a un derecho, pues era discriminación por parte del Estado y pues es el eje central de esta reforma. O sea, en realidad no busca grandes cosas, sino que el que podamos acceder al matrimonio entre nosotros. ¿Y con esto qué conlleva? Esto trae, por supuesto, beneficios sociales, Exacto. seguridad social, y además creo que hay que decirlo, que la sociedad vea que aquí estamos, que reconozcamos que las personas de la diversidad sexual tenemos los mismos derechos, pero que sistemáticamente se nos han negado. Y que ahora podemos visibilizar que estamos aquí, que estuvimos en el Congreso y que vamos a seguir impulsando nuestros derechos, porque es lo que hay que lograr. Justo hace un momento, bueno, en el Congreso se dio esta situación de que pues hubo algunas manifestaciones en contra de esta aprobación, de este cambio. ¿Tú qué opinas al respecto? ¿Cómo viste el ambiente? ¿Cómo estuvo la situación? Pues fue un ambiente tenso el que se vivió en ciertos momentos durante la aprobación de la ley. Nos gritaron, nos dijeron que éramos inmorales, que éramos antinaturales, que nos íbamos a arrepentir. Sin embargo, los derechos humanos son progresivos. Entonces, aunque este grupo sí estuvo ahí presente, demuestra pues una falta de sensibilidad, una falta de empatía respecto a la inclusión social. Nos preguntan por redes sociales que ahora que lograron el matrimonio igualitario, ¿qué opinan acerca de la adopción de niños por parejas del mismo sexo? ¿Van a luchar por buscar esas adopciones ahora, que sean legales aquí en Hidalgo? Sí, la familia es la estructura central de La sociedad. la sociedad. Y en ese sentido, las parejas homosexuales, las parejas lésbicas, también tenemos el derecho a adoptar. Muchas veces entra el debate de qué derecho está por encima, ¿no? ¿El derecho de las infancias o el derecho de las parejas? En ese sentido, creo que no están peleados. Entre ellos no hay una pelea entre estos derechos. Es brindarle un ambiente, una familia segura a las infancias que les permita crecer en un ambiente amoroso, en un ambiente respetuoso y que, de acuerdo con diferentes estudios científicos que se han realizado en todo el mundo, han demostrado dos cosas. La primera es que no hay daños en general a la salud física, a la salud mental de los niños y niñas que crecen en hogares homoparentales o lesbomaternales. Y el otro es el hecho de que pues estos niños tienen el derecho a crecer en una familia amorosa. O sea, en realidad el que querramos adoptar no significa que queremos adoptar porque queremos, como dijo alguna vez alguna estrella, que queremos tener perritos. No, sino porque hemos sido construidos para querer formar familias. Y esto es importante, o sea, es darle un hogar a los niños y niñas y es que nosotros también podamos realizarnos como personas. La sociedad mexicana está preparada para este debate sobre la adopción de niños, de la adopción para personas o familias del mismo sexo. Yo creo que preparada sí está alguna parte de la sociedad, es decir, hoy nos dijeron antinatural,
¿no? La homosexualidad no es antinatural, la transexualidad no es antinatural, pero hoy no lo dijeron. Creo que uno de nuestros trabajos desde la sociedad civil no solamente es el impulsar las acciones en los congresos, que sí es muy importante, sino también hay que informar a la gente, sensibilizarla, mostrarle que a esto que ellos denominan ideología de género, que en realidad es un conjunto de teorías, de estudios científicos, pues sí tienen un fundamento y que buscan demostrar que la sexualidad es más amplia de lo que nos han dicho, más amplia. Al parecer, yo creo que ese es exactamente el reto con la sociedad, no con el Congreso ni las autoridades. Te comparto que hoy en la mañana, en la página de Criterio Hidalgo, pusimos una encuesta abierta sobre qué opinaban sobre esta situación, porque en la mañana no sabíamos si iba a ser aprobada o no. Y los comentarios que vemos tienen que ver mucho con religión, a lo que estoy viendo. Dice, te lo voy a leer. Discriminación. Qué abominable para Dios todo esto que está sucediendo en el mundo, hagan oración y ayuden. Muchas personas dicen que está bien, otros dicen que es su vida, que lo respeten. No estoy de acuerdo porque hay un patrón de diseño de vida el cual debemos alterar. Es decir, ellos piensan que hay un plan que tienen que seguir. No, sí, veo que está la iglesia, tenemos cientos de comentarios, en serio, muy metida en esto. Justo a una de las diputadas le gritaron que no estuviera jugando a ser Dios. Pero el hecho es que las y los diputados tomaron protesta no sobre una Biblia, sino sobre la Constitución y la garantía. No, por de eso los digo, derechos el humanos. reto no está en el Congreso, el reto en para realidad las no. activistas y la sociedad es la sociedad, el cómo pensamos. Pero esto de las redes sociales también es un poco engañoso, porque la sociedad suele tener dos caras, ¿no? En redes sociales se escudan bajo un anonimato y ya en la realidad también suele haber un poco de pena por lo que uno a veces piensa o dice. Esta doble moral en la que en redes sociales pueden estar bien las cosas o me escudo y pueden estar mal las cosas. Yo creo que a lo que tenemos que ir es primero, como yo lo creo, lo primero y lo primero son los derechos civiles de las parejas del mismo sexo. Lo primero es que puedan tener seguridad social, lo primero es que puedan formar una familia legalmente constituida, lo primero es que la sociedad les guarde un respeto como a uno le gustaría que se lo guardaran, y todo lo que venga después, los debates que podamos platicar. Yo me considero una persona muy, muy conservadora, pero dentro de esa parte que yo me considero muy conservadora, yo creo que los derechos humanos no deben por qué ponerse a consideración de otros, ¿no? Sin embargo, yo sí creo que antes de hablar sobre la adopción para las parejas del mismo sexo, tendríamos primero que hablar de otros asuntos que también tienen que ver con los derechos civiles. Sí, dice, nos preguntan, de hecho, exactamente eso, de seguridad, pensión, por la muerte de la pareja, herencia, acceso a servicios por estar casado, que busquen igualdad de derechos. Lo que sí, mencionan. Justo, y además eso que ponen en la mesa es importante. No perdamos de vista que hace poco tuvimos un transfeminicidio en el estado de Hidalgo. O sea, esa es una realidad. Pero el que estas normas, estas leyes lleguen al Congreso, sí permite visibilizar que estamos aquí, que estamos presentes y que vamos a seguir exigiendo nuestros derechos. Es importante educar y reeducar y acabar con el odio que existe, porque realmente es una situación, lo que tú decías, ¿no? Que les gritaban antinaturales, que les gritaban, ¿qué les dirías a estas personas que están abonando al odio y que están abonando al que la gente ataque a un sector de la sociedad? Es como si a ellos, por ser religiosos, se les atacara. ¿Tú qué les dirías a ellos? Pues yo les diría en primer momento que muchas veces ellos se excusan de sus religiones para atacarnos, pero una persona muy importante en las religiones judeocristianas, que fue Jesús evidentemente, dijo, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y el Papa Francisco hace poco dijo que a nosotros no nos toca juzgar. En ese sentido creo yo que debemos de ser muy conscientes de que lo que las personas hagan con su vida mientras no afecten a terceros es válido. Mientras se apeguen a los derechos es válido. No hay una sola forma de vivir la vida, no hay una sola forma de vivir el amor, no hay una sola forma de vivir la sexualidad. Pero el querer imponer una forma de decir que mi amor no es válido, que mis formas de relacionarme no son válidas, bueno, pues sí es una forma de discriminación, porque ellos
en muchas ocasiones no lo entienden como que de verdad está siendo violento y de verdad está siendo discriminatorio. Al final es una cuestión de respeto, más allá de lo que a ti te parezca bien o mal o te guste o no. Claro, por supuesto. ¿Dio Hidalgo un gran salto con la aprobación de esta ley? Sí, ¿De por iniciativa? supuesto. Hidalgo se había quedado rezagado en temas de derechos humanos desde hace varias legislaturas. El ver que dos leyes salen una tras otra en temas de diversidad sexual en un estado donde tuvimos un gobernador que dijo que no era un tema prioritario, que si acaso 2 parejas querían casarse, Ujú. es un gran avance. Obviamente esto viene con toda la dinámica que se ha generado a nivel nacional, de que hay una mayoría que de verdad surge un partido con una secretaría de diversidad sexual y que de verdad está poniendo esos temas sobre la mesa. O sea, sí es un gran avance, porque ya no quedamos como ahí rezagados, como un botín político, sino que estamos ahí presentes, estamos en las legislaturas, se nos toma en cuenta y al final del día se nos garantizan nuestros derechos como ciudadanos y ciudadanas que somos. Ahora, ¿Ya tienes fecha para la boda? Pues ¿O sabes de primero qué? había que conseguir con quién nos ¿o casamos. tienen a alguien pensado o que haya dicho, oye, yo quiero ser la primera pareja o una pareja que diga? Sí, Sí, hace poquito, hace algunos minutos, una persona me contactó para cuestionarme si la aprobación había sido real. Hay una duda generalizada respecto a si esto podía pasar en Hidalgo y las personas me dicen, es que yo de verdad sí quiero casarme y ahora ¿qué sigue? O sea, ¿qué voy a hacer? ¿No? ¿Cómo podemos impulsar eso? Justo también es cierto que ya había matrimonios aquí en el estado de Hidalgo, pero fueron a partir de amparos. Así es. Juicios que no eran necesarios porque estamos hablando de un derecho que está desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos y hablamos de la década de los 40, cuando esta declaración surge. Es interesante ver cómo hasta 2019 se nos garantiza en el estado de Hidalgo. Oye, me llama la atención algo que dijiste. La iniciativa fue impulsada por la perredista Arely Miranda Ayala. ¿Ustedes trabajaron con ella? ¿Les pidió, hicieron el ¿La plan asesoraron? juntos? ¿O qué? La diputada Arely está asesorada particularmente por la Secretaría de Diversidad Sexual del PRD. Sí. Pero esta iniciativa salió entre el PRD y Morena, hay que decirlo. Fueron quienes votaron a favor, las abstenciones fueron particularmente Del del PRI. PRI y las negativas Fueron del obviamente PAN. fueron del PAN. Ahora, pero lo que yo me pregunto, el PRD, como tú sabes, en Hidalgo está desvanecido. ¿Cómo? ¿No corren el riesgo de ser botín político por esto? Es decir, ¿no les condicionaron nada, no les pidieron nada para apoyar esta situación? No, en ningún momento, por lo menos desde nuestra organización, no tuvimos alguna situación por el estilo. Lo trabajaron muy desde ellos, muy con apego a los derechos humanos. Y al final del día, quienes estuvieron impulsando estas acciones son activistas nacionales. Sí, digo, se juntó con la agenda de Morena, tengo supuesto, entendido, sí. y por eso ya se pudo Y ¿Quién y lo aún presentó así, para él? dentro de Morena hay una abstención del exrector Humberto Veras Godoy, Te había dicho que se iba a abstener. que es una incongruencia porque es parte de las plataformas progresistas de estos dos partidos, ¿no? De Morena y del PRD. Pero que además es evidente, ¿no? O sea, muchas veces los y las legisladoras, sus legislaturas surgen a partir de sus propias ideas. Claro. Y es un error, porque como funcionarios Es lo que tienen que quieren, legislar para la ciudadanía, no para ellos mismos. Belani Aguilar nos pregunta, ¿a partir de cuándo entrará en vigor este decreto? Bueno, se Tendrá tiene que tendrá que publicar. publicarse en el Ujú. Diario Oficial del Estado, y una vez que se publique en el Diario Oficial del Estado, pues ya estarán en facultad los registros públicos Para poder- para poder aplicar la ley, lo cual tendría que ser de manera muy natural y muy transparente. La ley se aplica a partir del momento en que se publica Publica en en el la Diario periódico. Oficial del Estado. Y habrá Eh, que socializarlo además, ¿no? Porque de repente justamente pasa que hay quien no quiere aplicar la ley por sus propias creencias. Habrá que ver cómo funciona, porque es bien interesante la manera Pues en aquí que no es una llegue. cuestión de creencias, es una cuestión de leyes. Pero no ocurre. quita que- Pero sí, que no quiera sí que lo quiera. ocurre, y además hay que ser muy enfático en eso. Si eso llega a ocurrir, es primero que nada una vulneración y una violación a los derechos humanos de las personas,
Y segundo, es discriminación, que en el estado de Hidalgo ya es un delito penal. Entonces, el funcionario o funcionaria que incurra en estas acciones está cometiendo un delito. Y las organizaciones de la sociedad civil estamos muy comprometidas en mantener una vigilancia constante en que estos derechos se nos garanticen. Ya se aprobó en el Congreso. Si algún funcionario o funcionaria se niega a aplicar esto, entonces vamos a proceder como organizaciones de la sociedad civil, primero visibilizando que es discriminación y que es un delito. Que además quienes entren en esta situación podrían acercarse a ustedes o a otras organizaciones pues para tener atención. Por supuesto. Pues felicidades por este logro, felicidades a los hidalguenses, felicidades al Congreso, porque yo insisto, es un paso adelante en pro de los derechos humanos, en pro de los derechos civiles. Está Hidalgo en algo a la vanguardia, lo cual es de aplaudirse, es de reconocerse, y que haya pasado 2 años después de que la Suprema Corte de Justicia haya dado la ordenanza es lamentable, pero pues ya está aprobado y pues a lo que sigue. Así es, pues a respetar los derechos de todos, ¿no? Que es lo más importante para tener una sociedad sana. Lo primero es respetar las diferentes recuerde ideologías. que el que se haya aprobado no lo obliga a usted a casarse con una persona del mismo sexo, es para quien guste, y es como dicen, como los llamados a misa, ¿no? Es correcto. Exactamente, Hidalgo se está convirtiendo en un estado justo, incluyente e igualitario. Y es Pues, algo de aplaudirse. Felicidades. Muchas gracias. Muchas gracias por venir con nosotros, Carlos. Gracias por la Recuerde, invitación. en Hidalgo estamos en contingencia fase 1, se suspenden las obras a cielo abierto, se suspende el bacheo, le piden, se suspende la salida de niños a recreo, actividades al aire libre en general. A las 8 de la noche se va a dar una siguiente reunión en el Consejo que encabeza Rico Moreno por la Semarnat para ver si sigue la contingencia, se eleva o se mantiene. Mientras tanto, la nota la pueden ver en criteriohidalgo.com en algunos minutos. Y esté pendiente de lo que pase en esta reunión a las 8 de la noche. Lo mantendremos informado de lo que vaya informando, vaya la redundancia, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales de Hidalgo, lo que vayan informando las autoridades. Seguramente mañana habrá alguna suspensión de actividades en las escuelas si es que no se modifica esta fase 1 o se va a fase 2, y nos decía el secretario de Medio Ambiente que hay el riesgo de que haya o que se aplique el programa Hoy No Circula en Hidalgo a partir de esta contingencia ambiental. Trate de usar lo menos posible su coche, trate de compartirlo, no salga a la calle a hacer ejercicio porque puede usted tener consecuencias en su salud. Y además es importante, sobre todo para los niños menores de 5 años, siempre para los adultos mayores, hay que tener mayor cuidado en el tema de la salud, así que bueno, pues sí, si no necesitan salir, bueno, pues hay que quedarnos en casa, tomar las previsiones, no hacer ejercicio al aire libre, y también estando en casa hay que tener ventanas cerradas y demás, bueno, para evitar cualquier situación. Bueno, pues muchísimas gracias por vernos. Nos vemos mañana en punto de las 2 de la tarde. Yo soy Federico Escamilla. Yo soy Sara Elizondo. Yo soy Jorge Ávila y tenga usted muy buena tarde. Muchas Esto fue A Criterio de. No te pierdas la próxima transmisión completamente en vivo por medio de YouTube, Facebook y Periscope, de lunes a viernes a las 14 horas.